pasado, de Menzies, ayer y hoy. Decíamos el viernes que el lunes nada cambiará y todo va a seguir de la misma manera. Seguramente el que está escuchando dice, ¿cómo? Hubo una elección que puede marcar tendencia. Y sinceramente, lo único que se está discutiendo es saber si los menos de 5.000 votos que le están faltando a Unión Ciudadana están o no están, para saber si es primero o segundo. Y en todo caso, lo que se discute es si Tayana, si se repite esta elección, se queda fuera o si es senador. Nada más que eso. Aunque parezca mentira, la discusión es nada más que eso. Porque Cristina Kirchner se va a sentar de senadora, porque Bullrich se va a sentar de senador, y porque en el último de los casos, Tayana y González, compañeros de ambos en el segundo término, serían los que estarían en peligro de tener unos 5.000 votos más que el otro. Porque uno sería primero, llevaría 2 senadores, el otro sería segundo y llevaría un senador. Eso es toda la discusión de estas pasos que no tienen ninguna significación, se lo decíamos antes de que ocurrieran, y que además, en una demostración de lo que puede estar ocurriendo en el país, hay que leer otras cosas que sí impactan. Hace una semana nosotros decíamos que Cristina llevaba, para no hablar de puntaje sino de votos, en 500.000 votos. Y ante el llamado de ustedes decíamos, bueno, si esto fuese realmente así, está la tendencia de un programa nada más, pero si fuese así, estaríamos hablando de 1 millón de votos de diferencia. Está 5.000 votos abajo. Es decir, que lo que aparentemente se daba una semana antes, no ocurrió en el día de ayer. La otra lectura que hay que hacer aceleradamente son algunas derrotas que aquí la habíamos anticipado y algunas que aquí no habíamos anticipado y que incluso llegamos a decir que en Córdoba le iban a dar una lesión al gobierno porque había mucha bronca y sin embargo hubo un triunfo aplastante en la provincia de Córdoba, lo que traslada a esa provincia casi en un reducto inimpugnable, porque Macri se puede decir que ha tenido gran respaldo en Córdoba para ser presidente de la nación. Y ganó Córdoba. Y el otro hecho es que por primera vez desde el regreso a la democracia pierde el peronismo en La Pampa. No había perdido nunca. Es decir, venía invicto en todas las elecciones que se hicieron e incluso en la división entre el peronismo ortodoxo o tradicional y el kirchnerismo había ganado el peronismo histórico y esa vuelta perdieron. Es decir, trabajo de McAllister, o por lo menos la figura que allí convocaba para el gobierno, y trabajo de la Coneja Baldassi en Córdoba, 2 hombres surgidos del deporte que no tienen mucho de políticos y que le están dando 2 resultados casi impensados. Perdió el movimiento popular neuquino por primera vez desde 1962 en la provincia de Neuquén. Perdieron 32 años después, se lo habíamos anticipado que iba a pasar esto, los Rodríguez A. Lo importante es que Alberto Rodríguez A salió temprano a reconocer la derrota. Entonces, hay lecturas que hay que hacer que son influyentes, ahí sí, para modificar el tablero de senadores. Porque la provincia de Buenos Aires no modifica el tablero. Pero si empiezan a darse resultados impensados, como que el justicialismo pierda La Pampa, como que el movimiento popular neuquino pierda Neuquén, como Santa Cruz, que perdió el kirchnerismo por paliza, es decir, va a cambiar la relación de fuerzas en aquellas provincias a las que eligen senadores, en el Senado de la Nación, y también va a cambiar en algunos casos en diputados. Pero la verdad es que esto se va a ver en octubre. Y los que perdieron en esta tienen tiempo de rectificar, tienen tiempo de trabajar para cambiar el resultado electoral. Nada indica que en La Pampa se repita el resultado, pero puede ocurrir que sí. Por lo tanto, habrá que ver si otras cosas menos esperadas tienen influencia en el Congreso, mucho más
que las imaginariamente esperadas. Claro, los que votaron por Cristina están al borde del colapso porque entre el piso de Cristina y el techo hay muy poca diferencia. O sea, ahí está todo el voto de Cristina. Nadie que pensara que había que votarla se quedó sin votarla en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no alcanzó. Y si no alcanzó, hay que analizar la proporción. No importa si después en la cuenta final gana o pierde en esta elección, porque el empate o el triunfo de Cristina por 5.000 votos o la derrota por 5.000 votos no varían. Es decir, no alcanzó para aquello que decían los encuestadores, para aquello que nosotros mismos afirmamos de acuerdo a esas propias encuestas, y entonces lo que hay que empezar a buscar, cuáles han sido las cosas que la gente no le prestó atención. Y la gente no le prestó atención a la situación económica. La gente no votó con el bolsillo. Cuando Durán Barba decía esto, la verdad que todo el mundo lo castigó. Y dijo que la gente no votaba con la economía. Bueno, evidentemente no votó con la economía, porque si hubieran votado con la economía, el resultado no podría ser este. Entonces, ¿qué cosas influyeron para este resultado? Bueno, le dio, yo diría, el éxito a aquellos que dicen que hay que dejar el pasado atrás, y ante lo que decían los encuestadores, que Cristina podía ganar y se podía reposicionar para un imaginario retorno, los que no querían saber nada dijeron: yo le vuelvo a prestar el voto a Cambiemos porque no quiero que venga el kirchnerismo otra vez. Ese voto prestado se volvió a cumplir, por eso ayer le agradecían, los que a último momento se decidieron otra vez a votarlo, decía Vidal, por eso le agradecían, porque ellos saben bien que no es un voto propio, sino un voto prestado por esta grieta que han sostenido y han mantenido de los dos lados, y que finalmente terminó haciendo desaparecer del mapa a Massa, que ha perdido notable fuerza, y que si la proyección se mantuviera, es decir, los votos que sacaron ahora con los votos de la elección, que a él lo habían tenido como triunfador, va a indicar entonces la cantidad de diputados que Sergio Massa en teoría estaría perdiendo si se repite esta elección en el mes de octubre. De 37 diputados nacionales pasaría a tener 22. O sea que lo de ayer para un país es una derrota. Y es una derrota sin posibilidades de alcanzar a pelear el segundo lugar, y a riesgo de que muchos votos de Massa se fuguen para Cambiemos, y que muchos votos que podrían aumentar el caudal de Massa estén atrapados y no sepan dónde ir, porque está la diferencia muy marcada, es decir, hay mucha diferencia del segundo al tercero. Por lo tanto, estas cosas hay que leerlas, porque también hay que leer el tercer lugar de Lustó en la ciudad. Entonces, Massa tiene un signo de interrogante. Si no mejora de acá a octubre, todo su proyecto presidencial se empieza a derrumbar. Lustó, todo su proyecto en la ciudad y o presidencial se empieza a derrumbar. ¿Y quién levanta en esto? Bueno, aparece el gobernador de Salta, que ganó frente a la derrota en Córdoba, con un Schiaretti que ponderó demasiado a Macri, y con un De la Sota que no jugó, que no participó. Y es evidente que ahí gana De la Sota. Y es indudable también que el hecho de no participar De la Sota no es lo mismo en Córdoba que cuando De la Sota juega. Y el otro dato, no menor, es que en La Rioja ganó la boleta de Menem, proscrito Menem o suspendido, pero con el nombre de Menem en la boleta, le sacó más de 10 puntos a Martínez. Volvió a perder Cano en Tucumán, un Cano que lo quieren sostener de todas formas y no tienen manera, pierde todas las elecciones una tras otra, así que me parece que esta es un poco, la de octubre es la última de Cano, y así vamos haciendo lectura de un mapa diferente que viene produciendo las novedades. La derrota de los Rodríguez A, se lo habíamos anticipado que eso podía pasar, y que además estaba haciendo un mamarracho. Rodríguez A se estaba reuniendo con la fuerza más insólita
al punto tal que arregló con el kirchnerismo, que lo había tenido en contra durante todo el gobierno, arregló con el Partido Comunista, arregló con la fuerza de izquierda, arregló con cualquiera que aparecía porque no le daban los votos. ¿Y quién le ganó? Poggi, un peronista que fue gobernador, el único que no era de la familia Rodríguez A, y que evidentemente por no ser portador del apellido, no terminó bien, y ahora, con un proyecto donde no solamente contemplan a los peronistas que no están de acuerdo con Rodríguez A, sino a los sectores radicales y demás, le termina de ganar, después de 32 años, a los hermanos Rodríguez A. Así que estos datos sirven, son ilustrativos, para tener quizá una lectura para octubre. Pero nada ha variado, absolutamente nada. Porque si no se votó en contra de la política económica, todo va a seguir igual, que era lo que le decíamos el viernes. Y todo va a seguir igual, con la variante todavía mucho más intensa, mucho más importante, que el gobierno va a utilizar esto como si fuera un triunfo, porque psicológicamente lo es, porque un empate, una pérdida por 5.000 o un triunfo por 5.000 lo coloca en la provincia de Buenos Aires en una pelea abierta, y la caída una vez más de los encuestadores, que ya ni siquiera hay que consultarlos, porque más allá de que le cuentan el resultado que el que lo contrata quiere escuchar, cada día vienen más lejos de acertar. Las bocas de urna tampoco acertaron. ¿Y saben por qué? Porque la gente le dice cualquier cosa. Sale de votar y dice, ¿a quién votaste? Y le dice cualquier cosa. Y a partir de allí, entonces el dato que recibe el encuestador es falso. Lo único que sirve por ahora son las mesas testigos en cada uno de los distritos, para lo cual hay que hacer todo un trabajo de proyección que lo suelen hacer los cuarteles electorales de los sectores políticos. Así que no importa los 5.000 votos, estamos hablando de 5.000 votos de diferencia a favor de Cambiemos, se están contando todavía, la verdad no se sabe ni siquiera si no es el empate técnico, pero en esta elección no tiene importancia. En la otra, o se queda fuera González o se queda fuera Tayana, pero no varía nada más que eso. También se notó el corte de boleta en la lista de diputados de Cristina, menos votos de diputados que de senadores, y habló la expresidenta cerca de las 4 de la mañana para decir que pedía perdón y disculpa por el bochorno de lo que estaba ocurriendo y que había ganado ella. En realidad, hasta ahora esos números oficiales no aparecen, pero de cualquier forma, 4.000 o 3.000 o 5.000 votos abajo no es lo mismo que 500.000 votos arriba, que era lo que la semana pasada, casi el viernes, cuando cerrábamos, teníamos en base a todas las encuestas que le estaba dando a favor de Unidad Ciudadana, de Unión Ciudadana. Bien, dicho todo esto, estamos entonces frente a una realidad que el vicepresidente de Estados Unidos, que hoy llega a Buenos Aires y se reúne con Macri, le servirá a Mauricio Macri para hacer una presentación más holgada. Macri sacó pecho ayer, ya empezó a suponer o a imaginar o a hablar de reelección, y no hay que quizar la ley Varela antes de casarla, pero Macri ya está convencido que con esto se va a repetir en octubre o se va a ampliar, porque el presidente piensa que la franja de Cambiemos se puede ampliar, mientras que el kirchnerismo está entre el piso y el techo, está todo muy cerca, y que no podría sacar mucho más de lo que sacó. La derrota contundente en Santa Cruz del kirchnerismo muestra una distancia entre el menemismo y el kirchnerismo. Menem gana siempre en La Rioja, lo quieren en La Rioja. Los Kirchner no son queridos, evidentemente, en Santa Cruz. No es lo mismo el resultado en un lado que en el otro. Sin embargo, Menem tendrá que ver si se autoriza o no finalmente su participación, pero le sacó más de 10 puntos a Martínez y, por otro lado, perdieron por casi 20 puntos los Kirchner en Santa Cruz.